El panorama hoy en día en las empresas en temas de diversidad e inclusión es complicado en Colombia. Para que una empresa realmente esté preparada para la inclusión, tiene que empezar a capacitar a su equipo de trabajo en temas de inclusión. Si bien tenemos algunos avances y hay ciudades como Medellín, como en Bogotá, ciudades grandes, en donde las empresas cada vez entienden la importancia de tener políticas inclusivas, de tener la comunidad diversa en sus equipos de trabajo, de tener mujeres, siguen existiendo ciertos panoramas en donde esto no se contempla, en donde aún las mujeres en los mismos cargos de poder que los hombres ganan menos dinero, en donde no se reconoce sexualmente diversa una persona transgénero, una persona transexual, en donde no es un tema que se pueda hablar propiamente en las empresas, donde no hay políticas para ciertas situaciones a estas comunidades diferentes. Entonces, si bien en Colombia han habido algunos avances, considero que en general el panorama sigue siendo complicado y sigue habiendo un gran camino para recorrer. Sí, yo creo que Colombia es un país muy conservador y es difícil desligarse de esas ideas de lo femenino, lo masculino, blanco, negro, y la sociedad colombiana, quizás algunas personas ya están preparadas para dar ese paso a la inclusión, pero de forma general el panorama no es así. Hay personas que incluso se rehúsan, por ejemplo, ante las personas transgénero a tratarlas por femeninos si no corresponde con su género de nacimiento, o hay personas que se ofenden muchísimo cuando hablamos con ellos, cuando hablamos de mujeres o cuando hablamos de todas. Entonces sí es un paso importante que hay, pero todavía le falta mucho por trabajar. Y total, y lo vemos también en la manera como nos comunicamos dentro de las empresas. Las empresas no tienen un manual de cómo comunicarnos no solo al género masculino, sino también cómo nos comunicamos a las mujeres, a la comunidad LGBTI, a la comunidad diversa. Entonces, creo que desde temas tan básicos como la comunicación, como enviar un correo de la persona a la que le estás hablando, es un panorama complicado en el país. Si yo trabajo solo con mujeres, nada me cuesta tratarlas de hola a todas, ¿cómo están? Hola chicas, y no tratarlas en masculino. Entonces, para que una empresa realmente esté preparada para la inclusión, tiene que empezar a capacitar a su equipo de trabajo en temas de inclusión, y desde cosas tan básicas como el lenguaje inclusivo, terminología básica LGBT, terminología básica de igualdad de género, de las condiciones que pueden o no vivir las mujeres, y realmente dar ese paso desde la conciencia y más desde que sea como algo impuesto. O sea, que las personas que hacen parte de la empresa tengan interiorizado como todos estos conocimientos. Total, y yo creo que más allá de, las personas que trabajan en la empresa, cuáles son esas políticas que existen, que están escritas en la organización. Porque muchas veces una empresa dice, sí, yo hago muchas prácticas para la comunidad diversa o muchas prácticas para las mujeres, pero ¿qué documentos te respalda realmente? ¿Qué haces en ciertas situaciones donde se vulnera a la mujer, donde se vulnera a la comunidad sexualmente diversa, o simplemente no lo tienes en tu manual, o no sabe tu equipo o tú como líder, como jefe, cómo reaccionar en esas situaciones? Entonces yo creo que una empresa que realmente tenga contemplado eso en su misión, en su visión, en su manual, es una empresa que va por el camino de la inclusión y tiene prácticas inclusivas en su organización. Las entidades públicas tienen como menos autonomía para maniobrar respecto a innovar o a impactar de una forma diferente a las poblaciones con las que trabajan. Vienen precisamente de esa forma de hacer las cosas ambigua o metódica o conservadora. O conservadora. En cambio, por ejemplo, las empresas privadas, como lo es el Hub, hay más oportunidades como para innovar, de hacer las cosas diferentes, de estar como más en la modernidad, en la vanguardia de qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Por ejemplo, pensarnos los objetivos de desarrollo sostenible y qué podemos como cambiar para que sea diferente, incluyendo también que personas jóvenes, es más fácil que en las empresas privadas estén personas jóvenes, estén personas que quizás no tienen tanta experiencia, pero tienen como todas las habilidades y capacidades humanas para ejercer sus funciones y sus trabajos, y esto es algo que es muy difícil encontrarlo en las entidades públicas. No digo que imposible, pero sí es un poco más difícil. Yo creo que sin generalizar, porque hoy en día hay entidades públicas que van por el camino de la inclusión, que intentan ser diferente a lo que es convencional, pero no es mentira que las organizaciones públicas siempre se van por el tema convencional, que para tú hacer parte de una organización pública hay ciertos requisitos que te vuelve como el candidato perfecto y que ciertos requisitos no los cumplen la comunidad sexualmente diversa o las mujeres o las personas muy jóvenes. Entonces sí creo que hay una gran diferencia o una brecha en esas políticas innovadoras que estamos haciendo hoy en día, tanto en las empresas privadas como en las públicas, y que las públicas siempre se quedan un poquito más atrás.
Esto también lleva a la mano con que las empresas públicas siempre tienen un tema de política, entonces siempre se maniobra y se trabaja dependiendo de ciertos ideales, entonces eso hace difícil que todas puedan seguir como una consecuencia y cada 4 años, cada cierto tiempo se pueda seguir viniendo a hacer las políticas que antes hacía. Entonces sí depende mucho como de ciertos factores para tú decir que una empresa pública va a innovar o va a tener políticas inclusivas que como una empresa privada puede mantenerlas por mucho tiempo y puede ir creciendo como en ese aspecto. Está la importancia también de generar alianzas entre empresas privadas y empresas públicas, porque las empresas públicas quizás ya estén un poquito más posicionadas con las poblaciones, por ejemplo, o con otros aliados, entonces cómo convergemos entre esas diferencias en pro de la comunidad y las poblaciones que esperamos impactar, que en este caso pues son mujeres y población sexualmente diversa. Los líderes de las diferentes áreas que tengan una empresa tienen que ser personas que conozcan y que sepan cómo ser inclusivos en sus trabajos, con su equipo de trabajo, y que eso vaya desde un tema de educar a las personas de cómo te comunicas con otras, hasta cómo yo hago que las personas que trabajan, mis colaboradores que están conmigo en mi equipo, sean inclusivos con las diferentes empresas que tienes alianzas, con la comunidad en la que estás trabajando, con las diferentes personas con las que te estás comunicando. Entonces yo creo que primeramente es un tema de educación, un tema de capacitar al personal en tema de inclusión, saber cifras, saber cómo está Colombia, cómo está el panorama del sector en el que trabajas, para después comenzar a crear políticas inclusivas en la empresa, políticas que uno ponga si hay situaciones en donde una persona se siente discriminada por ser parte de cierta comunidad, cómo reaccionar, políticas en cuántas mujeres tenemos que incluir en la nómina de trabajo, políticas de cuántas personas de la comunidad sexualmente diversa, como ese tipo de políticas tienen que hacer parte de una empresa, y yo creo que también el contratar y el conocer personas de esa comunidad va a permitir que realmente sea una empresa inclusiva y que, como tú decías antes, tengan voz y tengan liderazgo en diferentes procesos que pueda tener la organización. Además de todo lo que dice Tai, es también predicar con el ejemplo, o sea, yo puedo tener una ruta de manejo de género, por ejemplo, muy linda, unas políticas muy lindas. Si nos remitimos a Colombia, la Constitución Política de Colombia en papel es hermosa, pero ya es cómo se aplican realmente esas políticas y esas ideas que nos estamos pensando en nuestra organización. Yo puedo decir que yo tengo, por ejemplo, este manual de atención de violencias de género en mi empresa, pero también tengo que mirar qué tipo de trabajadores y qué tipo de colaboradores tengo. Si yo tengo personas machistas, eso tiene todo que ser contrario con lo que yo supuestamente estoy predicando. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo de nuestras empresas y con el ejemplo de los y las colaboradoras que están en nuestra organización. Y yo creo que el tema de la nómina también. Entonces las empresas dicen, soy muy inclusiva, pero tiene a 2 líderes y al hombre le paga más que a la mujer. Entonces ese tipo de cosas también tenerlas en cuenta, que sea un salario justo, equitativo, que si tiene el mismo cargo se le pague lo mismo. Ese tipo de cosas que a veces no se ven y no salen en el papel, que en la realidad sí se estén cumpliendo. Eso realmente creo que hace una empresa inclusiva. Sí, según ONU Mujeres, el panorama general de las mujeres es que así hagamos el mismo trabajo, las mismas funciones, siempre vamos a ganar menos. Por cada dólar que gana un hombre, las mujeres ganan 70 centavos de dólar. Si las mujeres estudiamos más, igual tenemos como 30% menos de probabilidades de tener un trabajo formal. Entonces es como realmente desde las personas que están en nuestra organización empezamos a impactar eso tan bonito que tenemos en papel. Creo que un reto muy primordial es entender las diferencias, entender las comunidades. Se escucha, la gente hoy en día está hablando del tema de una comunidad sexualmente diversa, de la población transgénero, transexual, pero realmente entendemos las cosas que esa población tiende a vivir y entendemos por qué actúan de esta manera, por qué a la hora de tener cargos de liderazgo hacen las cosas así, porque a la hora de hablar con una persona hablan de esta manera. Entonces no es solo decir, listo, contrato a esta persona, pero es contrato con lo que conlleva contratarla, lo que entendiendo su contexto, entendiendo su dinámica de trabajo, entendiendo ciertas situaciones que pueden pasar. Entonces creo que una empresa puede decir, soy muy inclusiva y contrata mujeres, pero realmente entiende la flexibilidad si eres mamá, entiende la flexibilidad si tiene personas a su cuidado y que no puede tener de pronto más tiempo o no puede hacer ciertas actividades con otras personas. Entonces es entender todo el contexto y no solo hacer las cosas como por cumplir un indicador o cumplir un número, sino realmente llevar, como hablábamos, el tema de la acción, entendiendo los diferentes panoramas. Parte mucho de la tolerancia, el respeto y la apertura como a las nuevas cosas. Hoy en día hay mucho recelo, sobre todo temas de diversidad sexual, se habla mucho de feminazis, pero realmente nos hemos sentado a hablar con esas personas de por qué defienden como esas posturas que tienen. Te has sentado a hablar con una feminista de por qué defiende lo que defiende, qué es lo que ha vivido.
¿Has pensado alguna vez el día a día de una persona que quizás tiene diversidad sexual y no es como tan binaria ante la sociedad, que no se ve como un 100% un hombre, no se ve 100% como una mujer? Entonces parte mucho de la tolerancia y del respeto hacia esas nuevas formas de vivir y de trabajar.